El Papa Francisco, un líder espiritual que ha cautivado al mundo. Conocido por su humildad y compasión, Francisco ha transformado la Iglesia Católica. Nacido como Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires, su camino lo ha llevado desde las calles de su ciudad natal hasta el Vaticano. Acompáñenos en este viaje inspirador, a través de la vida de un hombre que ha dedicado su vida al servicio de los demás. El 17 de diciembre de 1936, en el barrio porteño de Flores, nacía Jorge Mario Bergoglio. Hijo de inmigrantes italianos, creció en un hogar humilde donde aprendió el valor del trabajo duro y la importancia de la familia. Buenos Aires, con su vibrante cultura y sus marcadas diferencias sociales, dejaría una huella imborrable en el joven Jorge. Desde temprana edad, mostró una gran sensibilidad hacia los más necesitados, una característica que marcaría su vida y su ministerio. La influencia de su abuela Rosa, profundamente religiosa, fue clave en su formación espiritual. Ella le inculcó el amor por Dios y la devoción a la Virgen María. Asistió al Colegio Salesiano Wilfrid Barón de los Santos Ángeles, donde recibió una sólida formación académica y humana. Desde muy joven, Jorge Mario Bergoglio mostró una profunda inclinación hacia la religión. Participaba activamente en las actividades de la parroquia local, San José de Flores, donde descubrió su vocación al sacerdocio. Un día, mientras se dirigía a una reunión con amigos, sintió un llamado irresistible a entrar a la iglesia de San José. En la quietud del templo, experimentó una profunda conexión espiritual que lo marcó profundamente. Ese día, decidió dedicar su vida a Dios. A los 21 años, ingresó al Seminario Metropolitano de Buenos Aires para iniciar su formación sacerdotal. Sus compañeros lo recuerdan como un joven serio y reflexivo, con un gran sentido del humor y una profunda vocación de servicio. En 1958, Jorge Mario Bergoglio tomó una decisión que marcaría su destino: ingresar a la Compañía de Jesús, más conocida como los jesuitas. Atraído por su compromiso con la justicia social y su enfoque intelectual, Bergoglio encontró en la orden fundada por San Ignacio de Loyola el camino ideal para servir a Dios y al prójimo. Su sed de conocimiento, su compromiso con los pobres y su profunda espiritualidad lo convertían en un candidato ideal para esta orden religiosa. Los primeros años en la Compañía de Jesús fueron un periodo de intensa formación. En Córdoba, Argentina, se licenció en Filosofía en la Universidad del Salvador, una institución jesuita que le brindó una sólida base académica y le permitió desarrollar su capacidad crítica y su pasión por el conocimiento. Durante su formación jesuita, Bergoglio se destacó por su inteligencia, su humildad y su cercanía con la gente. Un momento crucial en su formación fue su etapa como maestro de novicios en Villa Devoto, Buenos Aires. Durante 3 años, fue responsable de la formación espiritual y académica de jóvenes que, como él, buscaban seguir el camino de San Ignacio. Esta experiencia lo marcó profundamente, enseñándole a escuchar, a acompañar y a guiar con paciencia. En 1973, en un contexto político turbulento en Argentina, fue elegido provincial de los jesuitas de Argentina, un cargo de gran responsabilidad que asumió con determinación y valentía. El 13 de diciembre de 1969, Jorge Mario Bergoglio fue ordenado sacerdote en la capilla del Colegio Máximo de San José, en San Miguel, Argentina. Sus primeros años como sacerdote estuvieron marcados por su labor pastoral en parroquias, universidades y comunidades de Buenos Aires. Siempre cercano a la gente, especialmente a los más pobres y marginados, Bergoglio se ganó el cariño y el respeto de quienes lo conocieron. Su compromiso con la justicia social se hacía cada vez más evidente en su prédica y en su accionar pastoral. La década de 1970 trajo consigo una de las etapas más oscuras de la historia argentina, la dictadura militar. En medio de la represión, la censura y la violencia, la Iglesia Católica se encontró en una encrucijada. Para algunos sectores, la Iglesia debía mantener una postura neutral, evitando la confrontación directa con el régimen.
En este contexto complejo y peligroso, el padre Jorge Mario Bergoglio, como muchos otros religiosos, tuvo que encontrar su propia forma de vivir su fe y servir a su comunidad. Asumiendo la responsabilidad de liderar a los jesuitas en Argentina, Bergoglio se enfrentó a un desafío sin precedentes. La dictadura veía con recelo a cualquier institución que pudiera representar una voz crítica o disidente. Con cautela pero con firmeza, Bergoglio buscó proteger a los miembros de su orden, especialmente a los más jóvenes, que eran vistos con sospecha por su compromiso social y su trabajo en los barrios marginales. En silencio, se convirtió en un referente moral para muchos argentinos que veían en él a un hombre de fe comprometido con la verdad y la justicia. En la penumbra de la dictadura, el padre Bergoglio se convirtió en un ángel guardián para muchos perseguidos. Con valentía y sigilo, utilizó su posición para salvar vidas. Se valió de su red de contactos para facilitar la salida del país de aquellos que estaban en peligro, proporcionándoles refugio, documentos falsos y pasajes aéreos. Bergoglio actuaba con la convicción de que la defensa de la vida y la dignidad humana estaban por encima de cualquier ideología o interés político. El 20 de mayo de 1992, el Papa Juan Pablo II nombró a Jorge Mario Bergoglio obispo auxiliar de Buenos Aires. Bergoglio, con su característico bajo perfil, asumió el cargo con humildad y dedicación. Su labor pastoral se caracterizó por la cercanía con los sacerdotes y laicos. Visitaba frecuentemente las parroquias, especialmente las ubicadas en las zonas más humildes, para conocer de cerca la realidad de la gente y brindarles su apoyo espiritual. En sus homilías, sencillas pero profundas, Bergoglio hacía un llamado constante a la solidaridad, la justicia social y la vivencia auténtica del Evangelio. Fiel a su compromiso con los más necesitados, el entonces obispo Bergoglio se convirtió en una voz crítica frente a la pobreza y la exclusión social que asolaban Argentina. Impulsaba proyectos sociales para brindar asistencia alimentaria, educación y trabajo a los sectores más vulnerables. Era común verlo recorrer las villas miserias, llevando una palabra de aliento, compartiendo un plato de comida o simplemente escuchando con atención las historias de vida de quienes más sufrían. Su compromiso con la justicia social le valió el reconocimiento de diversos sectores, incluso de aquellos que no compartían su fe. En 1998, tras el fallecimiento del cardenal Antonio Quarracino, Jorge Mario Bergoglio fue nombrado arzobispo de Buenos Aires. Su liderazgo, basado en la humildad, el diálogo y la búsqueda de consensos, fue fundamental para la renovación de la Iglesia argentina. Promovió la formación de sacerdotes y laicos comprometidos con la realidad social. Impulsó la creación de nuevos espacios de participación y diálogo dentro de la Iglesia. Su sencillez, su austeridad y su estilo de vida austero lo acercaban a la gente común, que veía en él a un pastor cercano, humilde y comprometido con su pueblo. El 13 de marzo de 2013, el mundo entero dirigió su mirada hacia Roma. Tras la histórica renuncia de Benedicto XVI, los cardenales de la Iglesia Católica se reunieron en cónclave para elegir a su sucesor. En medio de un clima de incertidumbre y esperanza, el nombre de Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, resonó con fuerza en el interior de la Capilla Sixtina. Francisco, el nombre elegido por el nuevo pontífice en honor a San Francisco de Asís, se presentó ante el mundo como un símbolo de renovación y esperanza para la Iglesia Católica. Su elección, un hecho histórico sin precedentes, marcó el inicio de una nueva era en la Iglesia, caracterizada por la humildad, la misericordia y la opción preferencial por los pobres. Desde el primer momento, el Papa Francisco dejó claro su estilo de liderazgo, sencillo, cercano y dialogante. Rechazó los lujos y privilegios asociados al papado, eligiendo vivir en la residencia de Santa Marta y desplazándose en un Ford Focus. Impulsó una serie de reformas en la Curia Romana, el órgano de gobierno de la Iglesia, con el objetivo de hacerla más eficiente, transparente y cercana a las necesidades de los fieles.
Creó comisiones para abordar temas como la protección de menores, la reforma financiera y la renovación del derecho canónico, buscando siempre la participación de laicos y expertos. Fiel a su compromiso con los más necesitados, el Papa Francisco ha convertido la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social en uno de los ejes centrales de su pontificado. En sus discursos y encíclicas ha denunciado con valentía la cultura del descarte, la globalización de la indiferencia y la tiranía del dinero, haciendo un llamado a la solidaridad, la justicia social y la construcción de una sociedad más humana y fraterna. Ha defendido con firmeza los derechos de los migrantes y refugiados, abogando por una acogida digna y solidaria. Su mensaje, profundamente evangélico, ha trascendido las fronteras de la Iglesia Católica, convirtiéndose en un referente moral para creyentes y no creyentes. El papado de Francisco, aunque ampliamente elogiado, no ha estado exento de controversias. Su estilo directo, su énfasis en la misericordia y su apertura al diálogo sobre temas sensibles han generado debate dentro y fuera de la Iglesia. Sus llamados a la inclusión y a una mayor comprensión hacia las personas homosexuales, por ejemplo, han sido recibidos con entusiasmo por algunos sectores, pero también han generado resistencia en otros más conservadores. Francisco se mueve en un delicado equilibrio, buscando conciliar la tradición milenaria de la Iglesia con la necesidad de dar respuesta a los desafíos de un mundo en constante cambio. En un mundo marcado por la polarización, la violencia y la injusticia, la voz del Papa Francisco se alza como una llamada a la conciencia, un llamado a construir puentes de diálogo y fraternidad. Sus encíclicas, Laudato Si y Fratelli Tutti, son ejemplos de su compromiso con la justicia social, la defensa del medio ambiente y la promoción de la paz. El Papa Francisco, con su sencillez y su profunda espiritualidad, nos invita a mirar más allá de nuestras diferencias, a reconocernos como hermanos y a trabajar juntos por un futuro más humano y esperanzador. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco ha mostrado una clara vocación misionera, un deseo de llevar su mensaje de esperanza y misericordia a todos los rincones del planeta. Sus viajes apostólicos no se limitan a visitar las grandes capitales del mundo. Francisco ha querido estar presente, sobre todo en aquellos lugares marcados por la pobreza, la violencia o la marginación. Con su sencillez y cercanía, Francisco ha sabido conectar con personas de diferentes culturas y religiones, transmitiendo un mensaje universal de amor, compasión y fraternidad. Cada viaje del Papa Francisco ha estado marcado por momentos de gran intensidad emocional y significado espiritual. Su encuentro con las víctimas del terremoto en Ecuador, su visita a la cárcel de Filadelfia, donde lavó los pies a presos, o su abrazo con el imán de Al-Azhar en Egipto, son solo algunos ejemplos de la fuerza simbólica de su pontificado. En cada uno de estos encuentros, Francisco ha dejado una huella imborrable, un testimonio de su compromiso con los más necesitados, su defensa de la dignidad humana y su llamado a la fraternidad universal. Sus viajes apostólicos no son meros actos protocolarios. Son verdaderas peregrinaciones de fe y esperanza, un llamado a construir un mundo más justo, más humano y más fraterno. Sus palabras y sus gestos, sencillos pero cargados de significado, inspiran a millones de personas a construir un futuro mejor. Un futuro donde el amor, la justicia y la paz sean los pilares fundamentales. El Papa Francisco ha dejado una huella profunda en la Iglesia Católica y en el mundo entero. Sus palabras y acciones, guiadas por la humildad y la búsqueda de la justicia social, han resonado con fuerza. Su legado se caracteriza por tender puentes entre culturas y religiones, dar voz a los que no la tienen y desafiar las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad. Francisco ha puesto el foco en los olvidados y marginados. Su mensaje nos invita a construir una sociedad más justa y fraterna. En un mundo marcado por la polarización y la violencia, el Papa Francisco se alza como un faro de esperanza, un referente moral que nos invita a trabajar juntos por un futuro mejor. Su mensaje de misericordia y reconciliación resuena con fuerza. Francisco nos recuerda que todos somos hermanos y que solo a través del amor y la compasión
podremos construir un mundo más justo y humano. Su legado es un llamado a vivir el Evangelio y a construir un mundo donde la paz y la fraternidad sean una realidad.